nosotros el doctor Fernando Silva Santisteban. Bueno, creo que es inútil presentar al profesor Silva Santisteban, es una figura no solo muy conocida entre nosotros en el mundo intelectual, sino internacionalmente, autor de una serie de obras. Aquí tengo una de ellas, que es un tratado de antropología, una obra muy extensa, muy sustanciosa, llena de consideraciones interesantes y de datos y noticias. Y el último capítulo de esta obra, que tiene casi 100 páginas, ¿no? Versa sobre el mito, la magia y la religión, que es precisamente el tema de esta conversación. Entonces vamos a comenzar por el principio, ¿no? Definir es fijar con claridad y precisión y, si es posible, hasta con exactitud, ¿no?, el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o de una cosa, ¿no? Entonces, los filósofos nos dicen que definir es delimitar, fijar los límites conceptuales de un ente en relación con los demás y quedarse al cabo con el ente definido, ¿no? Ahora, de lo que se trata en este caso es de tres temas: el mito, la magia y la religión, que tienen en común el hecho de no ser fácilmente definibles, ¿no? Aún más de ser muy difícilmente definibles, ¿no? Sin embargo, tendremos que llegar a alguna definición provisional, porque si no, no sabremos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, aunque sea provisionalmente, le pido, para comenzar, una definición del mito. Sí, en realidad todas las definiciones son relativas, claro, salvo las matemáticas, que son las únicas exactas. El resto depende del énfasis que se ponga en uno de los aspectos de la cosa definida. El mito se ha definido de muchas maneras, y además es un término, diría yo, camaleónico. Una época tenía una definición, otra época tiene otra definición. Originalmente el mito era conocimiento, información, discurso, en griego, del griego mitos. Después cambió, se convirtió en fórmula, en mandato, después se convirtió en relato, después se convirtió en creencia de los paganos y terminó convirtiéndose, ya carente totalmente de aspecto mágico religioso, en falacia. O sea que el mito ha dado un giro de 360 grados, de discurso, de realidad, a falacia. Cuando decimos hoy el mito de la ayuda exterior, ¿no? Entonces, pero ese no es el aspecto que nos interesa. El aspecto que nos interesa es el mito entendido como, en primer lugar, como una verdad psíquica. El mito es una verdad no real, una verdad psíquica, pero que tiene una función importantísima. La función, creo yo, que la define bien Malinowski: un estatuto para la acción. El mito no necesita de justificación, ¿no? El mito no necesita ni siquiera de explicación, el mito está ahí, ¿no? Ni siquiera es persuasivo, es simplemente suasivo, está ahí y nadie duda del mito, porque necesariamente el mito no puede ser contradicho, porque sobre el mito se estructura prácticamente gran parte de la ideología, del pensamiento y de la interpretación del cosmos, ¿no? Entonces, es un estudio muy, muy complejo, hay muchos autores, prácticamente el que no ha caído ha resbalado por el mito de los antropólogos, pero hay estudios muy señeros, muy serios, como el de Jansen, por ejemplo, ¿no? El propio de Levi-Strauss, de Malinowski, de Elia, de Herkovitz. Podemos citar unos 30 o 40 estudios serios del mito, de los cuales podríamos más bien buscar un denominador común, no para definirlo, ¿no?, sino para entenderlo un poco más en su meollo, en su esencia. Entonces el mito, un relato a través del cual se explicita una forma de realidad, de una realidad psíquica a la cual deben ajustarse los comportamientos, deben ajustarse la religión, el pensamiento mágico religioso y la ética. Usted dice que antes de hablar de pensamiento mítico, como hace por ejemplo Cassirer, claro,
hay que hablar de sentimiento mítico. ¿Por qué? Porque el mito surge, como las instituciones fundamentales de la vida social, de una necesidad, de un sentimiento. El hombre siente esa necesidad. Por decir la sociedad. La sociedad es la necesidad de la supervivencia de la especie. Y esa necesidad de supervivencia tiene que manifestarse en una fuerza, en la interacción. Por decir en este caso, como dice Marcel Mauss, la sociedad surge de la necesidad de que un individuo sirva a todos los demás y todos los demás de la sociedad a ese individuo. O sea que hay una interacción. ¿Y cómo lograr esa interacción? A través de la reciprocidad. Dar, recibir y devolver. La reciprocidad viene a ser en este caso más de la ética como de la justicia, de la racionalidad. Entonces, en el mito también sentimos esa necesidad de orden social. Pero, perdón, yo entiendo que esta distinción es útil, digamos, desde un punto de vista didáctico, ¿no? Pero ¿cómo separar el pensamiento mítico del sentimiento mítico? Es que el pensamiento mítico... Porque siempre mi sentir respecto a... En todo momento, nosotros mitificamos siempre. Cuando a una persona le agregamos cualidades, aunque sean sencillas, ¿no? Cuando a una circunstancia la agrandamos, como se dice inclusive en la psicología, mitificamos, ¿no? La mitopoiesis, sí, es el nacimiento del mito, obedece a un sentimiento, a una necesidad de diferenciar las cosas por sus valores y de darle nosotros mayor acentuación a determinados valores. Max Miller decía que había incluso habido, según él, creo que se equivocó, ¿no? Porque lo que usted está diciendo en realidad, ¿no? una época mitopoyética. Eso decía Max Miller, pero él creía que los pueblos al principio, en su época de la infancia, como dicen, adolecen de enfermedades, como adolecen los niños, y esa enfermedad era la mitopoiesis de algunas culturas, pero no, los mitos se van dando en todos los pueblos, en todos los grupos, en todos los individuos y todo el tiempo, perfectamente, todo el tiempo. Ahora, usted dice que tenemos básicamente dos maneras de representarnos el mundo, ¿no? Una manera directa, que es una percepción sensorial de una realidad concreta, ¿no? Y una manera indirecta, ¿no? Es decir, es una manera representativa. Si nosotros si seguimos por esta vía de la manera indirecta, evidentemente desembocamos en el símbolo. Ahora, el símbolo como representación de una realidad, porque también veo yo que no es fácil separar, ¿no? Porque si entendemos el símbolo como una representación, ¿no? Sensorialmente perceptible de una realidad a la que se le anexionan rasgos, ¿no? Por una convención socialmente aceptada, entonces vemos las dos cosas. Ejemplo, la balanza es el símbolo de la justicia. La paloma es el símbolo de la paz. La paloma y la balanza son en realidad sensorialmente perceptibles, pero la justicia y la paz no. No son perceptibles. Claro, son símbolos, ¿no? Pero están relacionadas a realidades concretas, que son la paloma y la paz, ¿no? Entonces... ¿Pero por qué? Porque la balanza siempre marca un fiel, nunca una balanza bien construida, nunca se inclina para un lado ni para otro. Entonces el hombre lo que busca en la justicia es eso. Entonces lo fundamental es el pensamiento mítico, mágico, religioso y en general toda forma de construcción imaginaria se estructura a través de la relación, del parecido, de la analogía, que es fundamental, ¿no? Entonces la construcción de ese tipo de pensamientos mítico y mágico religioso es a través de la analogía. Cuando nosotros percibimos las cualidades sensoriales fundamentales de una cosa, ¿no? Y entonces atribuimos a esa cosa una semejanza, construimos por semejanza, lo cual es la metáfora también. Claro, pero por ejemplo, ¿no? En estas dos maneras de representarnos el mundo, yo diría que la primera manera es denotativa, claro, y la segunda manera es connotativa. Claro. Entonces, si yo digo león,
denoto un animal. Claro. Y connoto valor, arrojo, Exacto. fuerza, realeza, supremacía. Exacto, ¿No es cierto? exacto. Esa es la connotación. Claro. Claro. Es que la denotación es lo empírico. Y esa es parte Lo de la que se imaginación simbólica. Parte de la imaginación simbólica, por supuesto. Claro. Entonces, eso se deriva de las cualidades que se atribuye a León. Ujú. Entonces, ahí viene la estructura. Entonces, la percepción se da a través de los símbolos de condensación, que son este tipo de símbolos, el rojo, como un símbolo que puede señalar muchas cosas, puede Claro. señalar la sangre, el peligro, Ajá. la descalificación de una nota, en fin, pero eso necesita previamente un contexto. Ujú. En cambio, la otra forma deriva de la percepción real, específica, pero además de otra cosa, de la lógica y de la causalidad. ¿Por qué? ¿Por qué de la lógica y de la causalidad? Porque, bueno, a mi parecer por lo menos, y yo pienso como Wittgenstein, la lógica surge de la estructura lingüística. Ujú. Necesariamente. En la estructura lingüística hay una lógica que ha surgido de la experiencia de los pueblos cuando han venido construyendo un idioma desde hace miles de años, y que esa experiencia se va grabando y se va asumiendo como una realidad que ni siquiera necesita demostración, porque se la ve, se la percibe, ¿no es cierto? En cambio, el pensamiento mágico religioso o el pensamiento simbólico no surge de la causalidad, sino de la analogía. Y como surge de la analogía, no funciona la causalidad. Pues, por lo tanto, no tiene sentido ni el tiempo, ni el espacio, ni el tiempo cronológico, que nos preocupa por la causalidad, ni el espacio de distancias. El pensamiento mítico y mágico religioso giran alrededor de un tiempo circular, reversible, recuperable. Es un tiempo que se puede recuperar la gracia perdida a través del rito, del sacrificio, de la confesión, etc. Ahora, usted dice que esto fue así hasta el siglo XV, ¿verdad? Sí. Y que después se desacralizó. Empieza la desacralización. Pero qué curioso, ¿no? Porque vea usted, y entonces usted dice que después el tiempo se relacionó directamente y únicamente con las manecillas del reloj. Claro. Pero cronos, es decir, los griegos no pensaban así, ¿no? Porque los griegos no solamente tenían cronos, o sea, digamos, las representaciones del tiempo que tenían los griegos, Sí. ¿no? eran distintas. Cronos era, digamos, la del anciano, ¿no? Claro. Claro. Pero ya los griegos tenían un aparato para medir el tiempo, la clepsidra, Ujú. ¿no? Ya era importante. Ya el tiempo estaba sujeto a la arena que caía en la ampolla, de una ampolla a la otra. El tiempo mágico religioso no tiene sentido, digo, cronológico, porque, por ejemplo, no nos preocupa a qué velocidad se va un alma al cielo, Ujú. ¿no? Claro. Y tampoco sentido espacial, ¿dónde está el cielo? Puede estar en cualquier lado, ¿no? Entonces, si no hay tiempo cronológico, No, pero y para no la hay- mentalidad popular el cielo está arriba y el infierno es el inframundo, está abajo, ¿no? O sea, siempre tenemos esta cuestión de la bueno, vertical, ¿no? claro, para la mentalidad popular, Claro. es cierto, ¿no? Sí, pero es que la mayoría. Es la mayoría, claro. Pero por eso es que con un tiempo sin cronología y en un espacio sin distancias, todo es posible. Ujú. Es posible el milagro. Y es posible la religión y la magia, que es la que buscan una comunicación por encima de la realidad. Ahora, cuando usted, concordando con Malinowski, dice que el mito es un estatuto para la acción social, ¿esto vale para todos los mitos o para cierto tipo de mitos? Porque estoy pensando en lo siguiente, ¿no? Sí. Si usted pudiera explicar cómo, por ejemplo, podría ser un estatuto para la acción el mito de la creación. No es un mito típicamente religioso. Claro, es un estatuto para la acción como lo fue. Dios creó el mundo, el creador del mundo después vino a la tierra como con la figura del Hijo. El Hijo dejó por lo menos diría yo, la potestad del aspecto espiritual al Papa, inclusive temporal y espiritual, pero fundamentalmente espiritual. Entonces el Papa podía distribuir, o como distribuyó, por ejemplo, las tierras de América para España, que fue no fue necesariamente porque lo pensó ni lo creyó así, sino que el Papa era español, era pariente de los reyes católicos, tenía un hijo bastardo, el duque de Gandia, Juan Borgia, que quería casar con la sobrina de los reyes católicos porque creían que
el descubrimiento de América había abierto las puertas al comercio de las especies, y sobre todo, y las uniones de reyes católicos era heredera del gran almirantazgo de Castilla. No, y además no había que dar, digamos, ese tipo tampoco de justificación. No, pues, no, simplemente. Claro, porque creo que la gente olvida que uno de los títulos del Papa es vicedios. Vicedios, claro. Vicedios. O sea que era una representación. Es el representante de Dios en la tierra. Claro, ¿no? Entonces tenía toda la autoridad. Por eso los reyes se hacen coronar por el Papa, porque la religión en este caso justifica el poder. Es una ideología fundamental. En todos los casos la religión es ideología. Ahora, usted al distinguir entre mito y leyenda, dice que la leyenda no tiene lo que es característico del mito, ¿no? Y es el poder el poder mitificante. ¿En qué consiste? El poder mitificante consiste en que un mito es como dice Malinowski, es una pauta para la acción, y entonces a través del mito se están constituyendo acciones, se están fundamentando acciones, ¿no? La leyenda es un mito que ha sido mito, pero ha perdido su poder mitificante, porque ya, por ejemplo, en nuestro caso, ya el mito de Manco Cápac o de Mamahoyo, de los hermanos Ayer, ya no concretan ninguna acción, pero queda el testimonio, queda el relato. Entonces la leyenda viene a ser una especie de osamenta del mito o de cascarón del mito, pero ya sin proceso mitificante. En cambio, el mito en su época está mitificando. Lo que pasa es que la mitificación del mito está en función del desarrollo intelectual, cultural y científico de cada época. Por ejemplo, en esta época tenemos un mito actual, digamos la democracia. La democracia es una función mitificante, ¿no? De aquí a cuánto tiempo no sabemos, ¿seguirá teniendo esa misma función? ¿No? Bueno, hay mitos algunos, en la matemática. Sí, algunos especialistas, esto que ya no está teniendo ahora. Claro, como Toffler, han dicho que en el siglo XXI solo podrá haber, si hay, una democracia de minorías. Entonces, como era la griega. Claro, entonces la democracia tendrá que ser una democracia de minorías o no será, porque ya querer que la democracia siga siendo, digamos, la voz de la mayoría es continuar un fracaso que es secular, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero eso parece contradictorio con todo lo que nosotros hemos conocido. Además es muy difícil que haya una democracia de minorías, sí, porque ya no tendría sentido, ya no sería democracia. Claro. ¿No? Volveríamos a la aristocracia. Así es, ¿no? Así es. Bueno, son formas complejas, pero yo quiero insistir un poco en el mito, en el valor del mito como una verdad psíquica, porque es importante, el mito no se pone en duda, el mito se asume. Eso decía Jung también, ¿no? Sí, decía Jung también. Sí, claro. Y lo dice Jensen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de asumir el mito? La ventaja de asumir el mito es construir un esquema mental al cual adecuar nuestros comportamientos. Es fundamental. Entonces, el hombre tiene necesidad de orden. ¿Y cómo construye ese orden? Construyendo el mito. ¿Por qué? Porque el mito es una verdad que después de todo tiene sus bases, tiene alguna relación causal, indudablemente. Yo pienso que, por ejemplo, los antiguos peruanos, en la época de Chavín, ¿no? El sacerdote que dice que él se comunica con los seres sobrenaturales, las personas metaperceptibles o las divinidades, ¿no? Y que ellas le comunican cuándo debe sembrarse, cuándo debe cosecharse, qué es lo que debe hacer en tal circunstancia. Tiene razón y lo está creyendo, y además está explicando el fundamento de la ciencia. ¿Por qué? Porque él está observando los fenómenos naturales, y al observar los fenómenos naturales él deduce cuándo va a aumentar la temperatura, cuándo va a llover, cuándo va a haber cambios. Entonces, ¿por qué? Porque está mirando el sol por donde nace o por donde se pone en la época de los solsticios, ¿no? O el vuelo de las aves, o en fin, la aparición de las plagas, o lo que sea, o en el mar cuando se producen fenómenos, cuando bajan determinadas especies, por ejemplo, y el mar se va a calentar. Entonces, él no es que acierta, sino que predice, porque ya está observando hechos
que van a realizarse más o menos, no siempre en todos los casos, y cuando no acierta, pues por supuesto que le echa la culpa no a él ni a su comunicación, sino a la gente que ha hecho algo o que ha dejado de hacer algo. Entonces ahí se funda, diría, se suman o se confunden la ciencia y la magia, ¿no? De ahí sale el mito. El mito sale de... ¿Usted cree que la ciencia, que la magia es una especie de antecedente bastardo de la ciencia? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que porque sí. Creo que Fraser decía algo así, ¿no? Fraser, y no solamente Fraser. No, hay muchos autores. Otro que dice así, este francés, Levian, hay varios. Pero ¿cómo podría ser eso si es que nos fijamos, y esto también lo ha expuesto Fraser, en los principios en los que se funda la magia, ¿no? Por ejemplo, es el principio de la ley de la semejanza, similia similibus, ¿no? Y el principio, digamos, del contagio, ¿no? Entonces, pero ¿qué tienen de científico? Esto es una asociación equivocada. No. La magia sigue fundándose hasta hoy, todas las magias en la ley de la semejanza y el contagio. Lo de Fraser sigue permanente, sí, en todas las magias, ¿no? A veces lo que pasa es que en algunos casos ya son más complejas. No, a lo que me refiero yo es que es que la religión como la magia no son una sola cosa, son varias cosas. En primer lugar, es una concepción del mundo, son concepciones del mundo, son concepciones de la realidad, la suposición de seres sobrenaturales con las cuales se comunica la gente. El entendimiento de qué es la tierra o la Pachamama o el universo o Gaia, como se sienten los antiguos griegos, la que después de todo comunica a través de la observación y de algunas personas lo que deben hacer los hombres. Y el chamán o el mago o el sacerdote que observan la naturaleza están dándose cuenta de que hay señas que deben comunicar y que sus señas son válidas. Y si son válidas, y si la observación es cierta, es ciencia. Perdón, pero en este contexto, el mito es el paradigma. El mito es el paradigma. El paradigma construido. Además, el mito está construido fundamentalmente a través de valores opuestos. Todos los mitos son haces de valores, ¿no? De valores y contravalores. Pongamos el mito de... los que más conocemos, más comunes, Manco Cápac y Mama Ocho, ¿no? Manco Cápac, ¿quién es? Descendiente, hijo del sol, de la divinidad. La divinidad reluce, brilla, alumbra. Brillar, alumbrar y relucir es lo contrario de la oscuridad, de las tinieblas. Claro. Y es importante. Al mismo tiempo, él viene a civilizar. La civilización y el desarrollo, el conocimiento de la agricultura es lo contrario de la ignorancia, del hambre y del desorden. Pero Manco Cápac está mandando el orden, está organizando el orden. Va a organizar, pero bajo su autoridad, bajo su prescripción. Ahí está el mando. Entonces el mito también es la justificación del poder frente a la desvalidez, al despoder. ¿Y se le podría considerar lo que los antropólogos llaman el héroe cultural? Claro, el héroe cultural, por cierto que sí. Claro. Y la pareja, hembra y macho, hombre y mujer, son siempre complementarios, son opuestos complementarios. Entonces todos los mitos se desenvuelven en función de esa relación de opuestos complementarios y contrarios. Lévi-Strauss hace una propuesta interesante para el análisis mítico, ¿no? Hemos intentado, se puede hacer un análisis con cualquiera de los mitos, simplemente con una lógica, ¿no? Funcional, racional, y un análisis de los complementarios, ¿no? Antes de continuar este diálogo, una pausa y nuevamente estaremos con ustedes. El mito, la magia y la religión. Muchos pensadores y observadores de la escena contemporánea han mencionado el hecho, que sin duda es incontrovertible, de haber ahora una ostensible decadencia de la capacidad de simbolización en el ser humano. Porque lo que dice Sartori, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es lo que distingue al animal humano, ¿no? El hecho de que es un animal pensante y es un animal simbolizante, ¿no?
secundariamente es un animal vidente, ¿no? Es decir, es un animal que piensa, que simboliza y que ve. Ahora en esta época la imagen es un animal que ve nomás, ¿no? Y que cada vez piensa menos y simboliza menos, ¿no? Entonces el lenguaje, como el lenguaje de los oligofrénicos, tiende a ser cada vez más concreto y más denotativo, ¿no? Muy preciso así, ¿no? Pero ya sin ningún vuelo, digamos, de la imaginación, sin ninguna capacidad de simbolización, ¿no? ¿Usted cree realmente que se está produciendo esta decadencia? Por lo menos en este tiempo estamos notando que hay algunas diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día pensaba yo, ¿por qué los niños aprenden con tanta velocidad la computación, ¿no? el lenguaje cibernético, que a los adultos nos demora tanto? Es que nosotros tratamos de racionalizar y los niños simplemente asumen el ícono y aplican el ícono. Es decir, está primando, pienso yo, la información a la racionalización, pero informar no es conocimiento. Así es. Informar es simplemente tener noticia de actitud, tener noticia o tomar algunas cosas para un tipo de comportamiento más o menos estandarizado. En cambio, el conocimiento implica un análisis de la información, ¿no? ¿Qué, para qué, cómo, por qué? Y esto va a ser bien difícil que nosotros lleguemos a entenderlo, porque es mucho más complejo. Entonces, tras de la cibernética, el conocimiento de la racionalización es muy compleja. No lo podemos entender, entonces se entiende más fácilmente por los íconos y por los símbolos simplemente. ¿Por qué tal cosa? Simplemente porque está ahí y porque hago acción de tal cosa, ¿no? Esto ha disminuido la posibilidad indudablemente de... Usted reitera en su trabajo lo siguiente, dice que la magia y la religión corresponden a la misma estructura básica de pensamiento, ¿no? Pensamiento mágico-religioso. Mágico-religioso. Pero creo que no solamente Durkheim, pero él sobre todo, ha establecido una serie de distingos. Y por ejemplo, yo recuerdo que una de las cosas que dice este célebre sociólogo es que la religión tiene una feligresía, claro, y la magia tiene una clientela. Claro, la religión tiene una iglesia, no siempre además, ¿no? Pero la magia no hay iglesia. También dice que no hay pecado mágico. Claro. Y en fin, entonces hay una serie de diferencias que no pueden ser correspondientes a una misma estructura de pensamiento, digo yo, ¿no? Claro. A una misma estructura de pensamiento. Hay más otra cosa. El mago intenta ordenar a ciertas fuerzas, ¿no? Y constreñirlas, ¿no? Es coercitivo. En cambio, la religión es una actitud, digamos, de sumisión, ¿no? De entregarse a un poder inmenso que sencillamente nos domina, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que, no sé hasta qué punto, salvo en un sentido, digamos, de situaciones límite o de crisis o de sufrimientos donde la capacidad racional y nuestra inteligencia no nos sirven de nada, y entonces en estos momentos de angustia recurrimos a la magia o recurrimos a la religión? Ahora, en ese sentido sí, lógicamente podrían corresponder a una misma situación muy sensible y muy emocional, pero en otros sentidos, ¿usted cree que es así? No, hay varios sentidos en los que es y otros en los que no es. Por eso se separa la magia de la religión. Tanto la magia como la religión obedecen a una necesidad de ayuda exterior, ¿no? A una necesidad de comunicarse con lo exterior, a una impotencia frente al medio ambiente y a las fuerzas del medio ambiente. Magia y religión participan de eso, definitivamente. Sin embargo, en la religión ya hay otras calidades o cualidades estructurales. Por ejemplo, en la religión hay una ética, una moral, pero también otra cosa muy importante. La religión es ideología, y como ideología justifica al poder con la aparición del Estado. La religión aparece cuando aparece el Estado. ¿Por qué? Porque se construyen los primeros templos. La magia no tiene templos. Y en los templos
es el pensamiento, por decirlo así, mágico religioso, o aún chamánico, porque no puede haber una división tampoco tajante entre magia, religión y chamanismo. Casi todos los conjuntos están unos dentro de otros, ¿no? La religión utiliza muchos actos mágicos, los detentes, las medallas, en fin. Y la magia utiliza actos religiosos, inclusive símbolos religiosos, la cruz de Cristo o las imágenes de los santos en las tenidas de chamanismo, por ejemplo, las tenidas chamánicas, ¿no? Es muy importante. En cambio, la religión sí, como ideología, ya se ha independizado de la magia, porque como ideología se estructura junto con el Estado, y el Estado protege la religión. ¿Por qué? Porque la religión garantiza el poder del Estado. Mejor dicho, garantiza la autoridad del Estado, justifica la autoridad del Estado. Pero, doctor, ¿usted no cree que sería, digamos, excesivo hacer consistir el meollo de la religión en el hecho de que la religión, a diferencia de la magia, por ejemplo, tiene un código ético que no tiene la magia, o tiene, digamos, prescripciones para la vida diaria, o, en fin, reglas? Pero esto no es lo esencial de la religión. El hecho de que la magia no los tenga no quiere decir que sea inferior. Por esa razón a la religión. No es inferior. No hay ni superior ni inferior. En ninguna estructura se puede considerar superiores o inferiores, ¿no? Son simplemente, cumplen funciones distintas como tales. Pero es que la religión, pues no solamente religión, es cosmovisión, son normas, son ritos, es identidad. La gente se identifica con la religión y es muy importante, y es ideología, ¿no? Entonces, y sin embargo, y vea usted, como decía Fraser, el antiguo lema de la Iglesia Católica no le corresponde, decía Fraser, en realidad a la Iglesia Católica, porque el antiguo lema es quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, ¿no? Lo que siempre, lo que en todas partes y lo que para todos. Eso decía que era la religión católica antes. Y Fraser dice, me parece con razón, que ese lema es el lema de la magia, y que si hiciera una votación a manos alzadas, gana la magia, no la religión católica. ¿No? ¿Usted no cree que verdaderamente es el credo universal? Sí, no creo que sea universal. Es para ciertas culturas y para ciertos grupos, para otros no. Pero hay otras diferencias fundamentales. Por ejemplo, aquí iba yo, la magia primero que no tiene templos, en segundo lugar que no es ideología, no justifica nada, y en tercer lugar que no constituye una entidad de fieles que signifiquen fundamentalmente identidad, ¿no? Normas. La magia no es mística. La religión es mística, sí. La magia no es mística. Entonces hay muchas de esas otras diferencias, no me acuerdo en este momento. Por lo tanto, sí se puede separar pensamiento mágico de pensamiento religioso. Y por último, creo que una cosa muy importante, la magia no tiene historicidad. La religión sí tiene historicidad. Pero la magia tiene otra cosa que la religión no tiene, y es prestigio. Muchos observadores han dicho, y yo también lo he repetido, que la magia no se ha desprestigiado desde la época de los antiguos egipcios, no se ha desprestigiado. En cambio, la religión durante muchas épocas se ha tremendamente desprestigiado. Por sencilla razón de que justificar los poderes, ¿no? Claro. Y ha justificado la economía, claro. Y sigue justificando la economía, claro. ¿No? Claro que hoy en la actualidad ya hay otras ideologías. La democracia puede ser otra ideología, inclusive la economía se ha convertido en una ideología, ¿no? Con el pensamiento del mercado, con la prácticamente divinización del mercado y la globalización, ¿no? Y el pensamiento neoliberal ya se ha convertido en una ideología, y ya no hay otras ideologías, según dice. Eso es una ideología. Ahora vea usted, hay un caso que se me ocurre en este momento, donde yo creo ver una profunda interrelación entre el mito, la magia y la religión. Claro. O sea, ahí hay una neta imbricación. Le pongo el caso del relato de la creación que está en el Génesis, ¿no es cierto? Bien, ahí está una divinidad, que es la divinidad creadora, ¿no? Hay un relato, y luego hay modo de ver, un acto eminentemente mágico, que es la creación por la palabra, ¿no? Y dijo Dios, haya luz,
y hubo luz. No, eso es magia pura, porque eso es exactamente como Alibaba y los 40 ladrones: ábrete sésamo, y se abre, ¿no? Ciérrate sésamo, y se... ¿no? Entonces, es la omnipotencia del deseo, es la omnipotencia del pensamiento, y en ese sentido es tremendamente humana la magia, ¿no? Y nos es muy afín. La religión es mucho más abstracta, mucho más difícil, etcétera, ¿no? Y por eso yo insisto que en el fondo, digamos, de todos nosotros, hay un contenido mágico muy fuerte, ¿no? Que alienta permanentemente, ¿no? Y dentro de la magia, muchos aspectos, como la superstición, por ejemplo. La superstición es eminentemente mágica. Claro. Pero es funcional. Y funciona, y no solamente funciona, sino que se somatiza en muchos casos, ¿no? El mito sigue creyéndose y siguen fundamentándose mitos. Lo que pasa es que los mitos modernos son distintos de los mitos antiguos, ¿no? Yo recuerdo a propósito un trabajo de Eliade que se llama La nostalgia del paraíso, ¿no? Y él dice, por ejemplo, que hay formas degradadas, digamos, del mito del paraíso actual, ¿no es cierto? Por ejemplo, irse un fin de semana a Cancún puede ser una forma degradada, pues, de estar en el paraíso, ¿no? Y cosas así, son versiones modernas. Claro. Eso significa que la magia, el mito y religión obedecen a contextos sociales y psicosociales fundamentales en el hombre, en la condición humana, en la capacidad humana, y que tienen mucha relación con los demás aspectos de la cultura. Ahora, dividirlos, separarlos, solamente en algunos aspectos se pueden separar. El mito se puede separar solamente en un aspecto en el cual, por ejemplo, no hay mitos, hay mitos que no son religiosos, claro. Hay mitos políticos, hay mitos científicos, o pseudomitos, inclusive hay mitemas. Con Paco Miro Quesada, él creó la palabra mitema, cuando hablaban, por ejemplo, me decía, y cuéntame entonces qué significan los personajes de las novelas, de la ciencia ficción, incluso las novelas que se ven en la televisión, cuando tienen algún valor mitificante, cuando significan algún paradigma de acción. Entonces digo, pues es un pseudomito, ¿no? Llamémosle mitema, es cierto, ¿no? James Bond. ¿No? James Bond, claro. Y no solamente James Bond, aquí había una novela en la cual había un personaje muy, muy simpático, muy interesante, en el que él era carnicero, no me acuerdo de esta novela específicamente, creo que era brasileña, y que ella era una joven tímida, una cojita que tenía problemas, él era un hombre muy abierto, era una familia en la que la gente aquí veía la novela todo el tiempo y creían pues verdaderamente que esas cosas pasaban y se identificaban con las personas. Sí. Y oíamos conversar en la época de otra novela que transmitía en la crónica de Félix B. Cañé, El derecho de nacer, ¿no? La gente se identificaba con los personajes. Tremendamente. ¿No? Entonces asumía esto. Sí. No son mitos, son mitemas, pues, ¿no? son neomitos o nuevos mitos, pero también hay mitos, el propio mito del neoliberalismo, ¿no? de la economía de mercado, de la libertad, de la competitividad, son mitos que no son religiosos. Bueno, y son formas, digamos, de salvación, ¿no? Porque, digamos, el Dios salvador, ¿no? Y entonces acá son sistemas salvadores, porque lo que ocurre con estos sistemas, o con estas teorías, o con estas ideologías, es que con esto sí nos vamos a salvar, claro. Con esto saldremos adelante, con esto nos liberaremos. Son en cierto modo mesiánicos. Mesiánicos, pues, ¿no es cierto? Claro, eso me parece fundamental. Bueno, yendo a otra cosa, usted hablando de las potencias sobrenaturales, distingue el poder impersonal de lo que llama seres sobrenaturales personalizados. Claro. Bien. Por ejemplo, estos seres sobrenaturales personalizados, por ejemplo, sería el Yahvé del Antiguo Testamento. Por supuesto. Ahora, cuando usted habla de poder impersonal, menciona, entre otras cosas, el maná, ¿no? de los melanesios y los polinesios. Muy bien. Yo, si no me equivoco, creo que ha sido Eliade el que coloca el maná dentro de lo que de una categoría que me parece muy interesante, que él llama cratofanías. Claro, ¿no? O sea, son las manifestaciones del poder. Lo que viene de afuera, sin nombre, como fuerza. Es muy complejo, pero hay, por decirle, la suerte. ¿Qué cosa es la suerte? La suerte
personaje, es una fuerza deshumanizada, desnaturalizada, que no tiene figura, no tiene persona, ¿no? Yo estoy con suerte, tengo suerte. Entonces para eso toco madera. Y toco madera para asumir mana positivo que se da en el árbol de la vida, ¿no? O si no, toco madera para descargar mi mana malo, ¿no? Y esto vendría a ser como el lado de los antiguos. El lado de los antiguos. Exactamente, el lado. El lado, el sino, y incluso el destino, ¿no? Que no son reales, ¿no? Pero son seres que tienen gran influencia en nuestro pensamiento, ¿no? Y que vivimos y compartimos y trabajamos en función de esos paradigmas, ¿no? Todos creamos mitos. Nos gusta una persona, nos entusiasma un autor, o incluso un amigo, y lo mitificamos. ¿Cómo explica usted el hecho de haber una gran difusión de la magia en sociedades que por otras razones son ejemplos de prosperidad, de tecnología, de desarrollo, de modernidad, de posmodernidad y de todo lo demás? Es decir, todo lo contrario en principio de la magia, ¿no? Sí. Que casi viene a ser una cosa pues arcaica y superstita, ¿no? No, por ejemplo, pongo yo el caso de los Estados Unidos, donde hay una cantidad impresionante de magia, ¿no? Y sin embargo, pues dicen que es la primera nación del mundo, ¿no? Sí, ¿cómo se explica esta falta? Sí. Los horóscopos de todos los periódicos y la gente que gana de los horóscopos, ¿no? Sí. El día que juega un partido importante, un campeonato del Brasil, la macumba está desde las favelas hasta los departamentos más ricos de los barrios de Río ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la magia cubre un sector que no cubre la religión. Necesidad de ayuda que la religión ya no la da, porque para la religión eso ya no tiene sentido. Entonces se vuelve, ¿no? Se regresa a la sensación primitiva. No he entendido esto último. Usted dice que la religión ya no da eso. No da eso en muchos casos, pues, ¿no? Ya uno puede orar, puede rezar, pero ya no conjuntamente para que se determinen determinadas cosas, para que se produzcan determinadas cosas que son dudosas o que son encontradas, ¿no? Por más misas que hagamos, por más rezos que hagamos, ya no va a ganar el Perú. Pero por ejemplo, vea usted, la procesión del Señor de los Milagros. Que es mágica en gran parte. Sí, pero ahí hay una cantidad impresionante de peticionarios. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Y digamos, la petición es fundamentalmente mágica, pero no es religiosa. Pero es que es petición personal. Sí, pero no es religiosa, porque la religión, digamos, dependerá. La dación dependerá, digamos, del arbitrio de la divinidad, pero no va a dar la divinidad porque le pides. ¿No? Eso sí es, pero si eso sí es mágico, porque yo voy y contrato los servicios de un mago y le digo, oye, yo quiero esto. No, y el mago satisface mi deseo porque soy un cliente. Pero hay otra diferencia entre la magia y la religión. La religión siempre tiene una ética, no hace daño, no justifica un ritual dañino, un ritual de hechicería, por ejemplo. ¿No? Es importante. No, perdón, pero habría que también ahí hacer un distingo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Occidente, en el cristianismo y particularmente en la religión católica, ¿no? Hay una iglesia. Y entonces sería muy difícil separar, digamos, lo religioso de la institución eclesiástica. Claro. Y la institución eclesiástica definitivamente en extensos periodos de la historia ha hecho daño, ¿no? Por eso. Pero ¿cómo distinguiríamos ahí de la religión? Si en ese momento... es que no hay magia, ni mitos, ni religiones en sí, sino son nombres genéricos para ciertos tipos de comportamiento que solo tienen denominadores comunes. Hay muchas magias, muchas religiones y muchos mitos, ¿no? En todo tiempo. Sí, no, pero como usted decía, la religión, por ejemplo, nunca ha tenido hechicería, sí, pero combatió la hechicería y mató no sé cuántas miles de mujeres. Pero precisamente porque la combatió hechicería, pues. Sí, no, ya lo sé, pero es decir, es que ahí hay un daño, pues, ¿no? Claro, hay una matanza colectiva, ¿no? Y la paradoja, ¿no? Cuando Malinowski, entre los trobriandeses,
les preguntaba siempre sobre sus costumbres, sus tradiciones, sus modos de matrimonio, sus creencias, etc. Y a uno de ellos se hartó un poco y le dijo, cuéntanos más bien tú de tu tribu. ¿Cuál es tu tribu? Inglaterra. Y cuéntanos un hecho importante de alguna persona de tu tribu, de alguna mujer de tu tribu. Entonces él se acuerda de Juana de Arco y le relata el episodio de la historia de Juana de Arco. Y al final dice, pues bueno, la quemaron. Ah, decía uno de nuestros grandes, la asaron y estaría muy sabrosa. Así es que Malinowski le contestó, no, nosotros no comemos a la gente. Y si no come, ¿para qué la asaron? Claro. Bueno, son épocas pues de decadencia total, ¿no? Son épocas en que se confunden las cosas y lo que después va a venir a componer y a darnos una idea más cabal de esto es el humanismo. ¿Y usted cree que hoy se habla, y sin duda con razón, aunque no sé hasta qué punto, porque hay todo un revival religioso, ¿no? Se habla de la sociedad desacralizada, ¿no? ¿Eso qué cosa significa? ¿Que estamos bajo el imperio de la ciencia y de la tecnología y que esa es la nueva religión? En principio, en una época parecía desacralizada. Yo creo que hoy no. Más bien lo que ha sucedido es que las grandes religiones universales se están desestructurando, están surgiendo muchas sectas a costa de las grandes religiones universales. Y eso en todas las religiones. En la religión católica sabemos que, por ejemplo, aquí en el Perú, hace 40 años el porcentaje de católicos era pues más de un 95%, 98%. Hoy no llega al 80%. ¿No? Y sí, nominales. Claro, nominales. Entonces, ¿por qué? Hay gentes religiosas, inclusive de edad, que han pasado a otras iglesias, a estas iglesias protestantes, porque los pastores han tenido otras actitudes, ¿no? Y la misma iglesia está tomando ciertas formas de las iglesias emergentes religiosas, como por ejemplo los carismáticos, etcétera, que se están haciendo esos adeptos que los ha ido perdiendo. Y usted diría que hoy, como han dicho muchos, y yo también creo en eso, no sé cuál será su sentir, usted diría que de las tres grandes religiones de tronco semítico, la más vital es el Islam. Sí, hoy sí. ¿Y a qué atribuye usted esa vitalidad del Islam? Porque yo atribuyo la vitalidad del Islam a los ataques contra el Islam, de todos lados. El Islam ha vuelto a ser atacado. ¿No? Y después de la guerra del Golfo, indudablemente que se ha vitalizado más la religión. Ahora que ha vuelto a paradigmas tempranos, antiguos, ¿no? Ahora tiene una capacidad de intolerancia también bien alta. Enorme. Es la religión más intolerante que hay. Pues es el fundamentalismo. Pues, ¿no? Ahora que el fundamentalismo no es exclusivamente religioso. Claro. Hay cosas muy importantes. Difícil de diseñar, de definir, ¿no? Qué bueno sería que pudiéramos concretarlas como se concretan otros aspectos de la vida social. Aquí, pues, en primer lugar, el mundo simbólico es un mundo muy complejo y tiene, como decía yo, la religión, la magia y el mito tienen muchas esferas, cada uno, muchos aspectos, ¿no? ¿Qué prospección haría usted con respecto a estos tres elementos fundamentales de la existencia humana, ¿no? ¿Qué podemos esperar en lo porvenir inmediato? No estoy hablando de un largo plazo, ¿no? Porque no sabemos lo que puede ocurrir con el planeta en el largo plazo. Y no creo que sea muy largo. Por eso. Entonces, en lo futuro más o menos inmediato, ¿no? ¿Cómo vislumbra usted? ¿Habrá una fragmentación mayor en sectas y en denominaciones y en multiplicación de fanatismos? ¿O habrá quizá una corriente religiosa? Aquí en el Perú hay un movimiento peruano religioso, ¿no? Que ya está perfectamente conformado y tiene sus adeptos y publica su revista, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo ve usted en una panorámica? Yo pienso que la religión y la creencia religiosa mítica mágica religiosa, está en función de la crisis, aumenta en las épocas de crisis, porque
la gente necesita pues un asidero, ¿no? Cuando no tiene una explicación racional, real de la situación. Entonces aumenta, no sabemos cómo se vengan y cómo se definan esas crisis. Yo creo que van a ser más frecuentes. Ahora, según usted, si es así, entonces, por ejemplo, nosotros que vivimos una crisis económica, una situación donde lo primario es la supervivencia, ¿no? Y siempre el mañana es un interrogante, etcétera. Entonces aquí, según el enfoque que usted nos acaba de exponer, debiera haber una acentuación del sentimiento religioso, mágico religioso, y no una disminución. Ahora, yo aprecio que eso se manifiesta con claridad en las procesiones, ¿no? Pero ahora lo que veo es que han cobrado una primacía toda una serie de cultos regionales. Así es, claro. ¿No? Marcela Olivas tiene un libro sobre las peregrinaciones. Así es. Y muy interesante, ¿no? Y bueno, y ya han llegado aquí, a la capital. Claro. ¿No? Y bueno, esto no había ocurrido antes, ¿no? Eso depende al mismo tiempo que de las crisis de la cultura y del conocimiento del pueblo. Mientras menos conocimiento de la realidad, ¿no? El pueblo es tiende más a lo sacralizado, a lo sagrado, a sacralizar las cosas y a guarecerse, ¿no? Bajo la idea o bajo el manto de la religiosidad. Mientras más entendimiento de la realidad y más concepto del mundo, aunque con dolor y con pena, el hombre se vuelve menos religioso. O sea, usted diría que la religión vive, medra y progresa en función de la incultura. No en todos los casos, porque en algunos otros casos la religión vive en función de la personalidad de los individuos. Puede haber una religión en una persona culta que puede ser mística incluso, ¿no? Sí. Pero tiene una explicación que ya no es la explicación tradicional de las religiones. Ya él no acepta, o si lo acepta de alguna manera, es porque tiene una cierta mentalidad dogmática, ¿no? Y el dogma no es que no piense ni que no conozca, sino que no quiere pensar, no quiere conocer en determinadas cosas. El dogma se cierra ante la racionalidad. Y la religión no es racional. No. Ni la magia ni el mito no son racionales. Pero la vida sería terrible si solo pensáramos en racionalidad. Ah, no, lógico. No, y además, si la magia, por ejemplo, fuera racional, pues no habría sobrevivido pues miles de años, ¿no? Por supuesto. No, por supuesto. Claro. No es, sin embargo, tiene efecto. Es que el hombre tampoco no es totalmente racional. No podemos explicarnos todo, ¿no? Además, la religión, cuando nos hemos formado desde chicos en alguna religión, nuestro temperamento, nuestra inclinación es mística, ¿no? Además, el misticismo surge no solamente de la religión, sino del arrobamiento frente a una idea excelsa, ¿no? Una idea extraordinaria. Uno puede ser místico con una ecuación matemática, o frente a un cuadro, o frente a una melodía, pero lo más frecuente es frente a un ser que se supone Dios, ¿no? Entonces, la mayor parte de gente piensa, por ejemplo, que Dios ya no es las divinidades antropomorfas, ¿no? Que se crearon, sino el orden del cosmos, ¿no? La luz, la armonía, ¿no? La información. Una última pregunta, porque me están indicando que ya se vence el tiempo. ¿Por qué cree usted que las más de las religiones, de las llamadas grandes religiones, y tal vez hablemos de grandes cuantitativamente, ¿no? Recelan de la mujer y marginan a la mujer? Por ejemplo, en la Iglesia Católica la mujer está excluida del magisterio eclesiástico, la mujer no puede ser ministro de la misa, etcétera, ¿no? ¿A qué se debe esta actitud antifemenina, ¿no? En la Iglesia Católica es el planteamiento de algunos padres de la Iglesia. Y de Pablo. De San Agustín, de San Pablo, San Agustín, ¿no? Y que se ha continuado con eso, se ha continuado con esa tradición. La verdad es que nunca me he podido explicar por qué, y cuando he preguntado no he encontrado la respuesta. Hay un librito que recoge unas cartas que se cursan entre Humberto Eco
y el arzobispo de Milán, sí, ¿no? sí. Que se llama ¿En qué creen los que no creen? Así es. Dentro de ese librito hay un capítulo, una carta sobre la mujer en la religión. Entonces, esos son los dos puntos de vista. Pues no, Eco dice, ¿por qué? Si la mujer tiene absolutamente iguales derechos. Entonces, ¿por qué la religión? Entonces, la religión porque ya tiene una estructura, no la puede quebrar. Una estructura que se refiere, pues, a la concepción, a la Virgen María, a los pecados, al pecado del sexo, de la carne, en fin, y a la forma en que originalmente, desde sus orígenes, el hombre ha sido más importante que la mujer. Pues. Dios crea a Adán, a él lo hace de barro, con cuidado. En cambio, la mujer lo hace de una costilla. No lo crea como a él. Simplemente ya eso es una, diría, no degradación, pero ya es una subsunción, ¿no? de creación. Claro, claro. Ya no es la mujer creada por Dios mismo, sino a través del cuerpo del hombre. Entonces, todas las buenas intenciones del ayornamiento y del Vaticano II quedaron en eso, en buenas intenciones, o es que, porque vea usted, creo que el año pasado fue, o el anteaño, la Iglesia reconoció la validez de las teorías de Darwin después de 150 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, algo pues que estaba fue como completamente... Es que tiene que darse cuenta que mientras más se carga de mitos, en ese sentido, mientras más se carga de prohibiciones, mientras más se carga de irrealidades, ¿no? La Iglesia va perdiendo más consecuencias, va perdiendo más su categoría de verdad. Y eso es importante. Entonces, si la Iglesia quiere ser la verdad, tiene que estar de acuerdo con la verdad científica. Y esto ya lo pensaba un poco Pío XII, ¿no? Esa encíclica Humani Generis, ¿no? Pero hoy recién el Papa ha sido el que ha aceptado ya definitivamente la evolución. Tendrá que aceptar después de todo la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Porque después todavía no hemos salido de esa época en que el hombre ha tenido más ejercicio en la vida práctica, por lo menos, que la mujer. Tal vez los años que vengan modifican, aunque yo dudo, porque los cimientos, concretamente los cimientos de la Iglesia Católica, se llaman dogmas, y esas son verdades inamovibles, ¿no? Entonces, querer a estas alturas, por ejemplo, que ya no tenga vigencia o derogar el dogma del pecado original, por ejemplo, sería pues descomponer toda una estructura muy sólida y muy grande. Pero ya en ese dogma, pues ya es un dogma ocioso, porque ya no funciona. No. Ya nadie cree. Ya nadie cree. Sí. Entonces tendrá la Iglesia que deshacerse de esos dogmas, ¿no? Y al fin y al cabo deshacerse de todos los dogmas. ¿Cómo será eso? Bien, muchísimas gracias por su valiosa participación en este programa, y con ustedes será hasta el programa siguiente.